Vamos a dar comienzo a la audiencia sobre desaparición forzada de personas en Perú, que ha sido solicitada por el Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, CNDH. Participan en esta audiencia dichas instituciones y el Estado peruano. El objetivo de la audiencia, de acuerdo a lo señalado por los solicitantes de la misma, es informar a la Comisión la manera como se vienen desarrollando los procesos penales en los casos de desaparición forzada ocurridas durante el conflicto armado interno en el Perú entre las décadas de 1980 y 1990. En especial pretenden informar sobre el retroceso que recientemente, a juicio de los peticionarios, se ha producido en Perú en materia de juzgamiento y sanción de los responsables por desapariciones, y B, la falta de investigación y juzgamiento que ellos señalan de los casos desaparecidos por parte del Poder Judicial. Tenemos contemplada 1 hora para esta audiencia. Les cedo la palabra entonces a los peticionarios, a quien les pido que se presenten ellos mismos por 20 minutos, luego a la delegación del Estado por igual tiempo y enseguida intervendremos los comisionados y comisionadas. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, quien es además relator sobre Perú, la comisionada María Silvia Guillén, la comisionada Luz Patricia Mejía y el doctor Juan Pablo Albán de la Secretaría Ejecutiva. Tienen la palabra los peticionarios. Bien, muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la comisión, señores representantes de la delegación del Estado peruano y público en general. Mi nombre es Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, y me va a acompañar en la presentación la doctora Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Efectivamente, como se ha dicho, señor presidente, hay un problema absolutamente complejo y grave en el Perú, que es la situación de las personas desaparecidas en el conflicto armado interno que Perú vivió entre 1980 y el año 2000. Hay alrededor de 15.000 personas bajo esa condición legal de desaparecidos, sobre las cuales hay una complejidad particular que involucra diversos ámbitos de trabajo, desde el tema normativo, político, institucional, judicial, que es lo que nos interesa presentar, ojalá en el tiempo que la comisión nos ha concedido, y por esa razón le voy a dar en primer término el uso de la palabra a la doctora Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Buenos días, señores comisionados, buenos días, señores miembros del Estado, al público también. Efectivamente, el conflicto armado interno que vivió el país a partir de 1980 y hasta el 2000 generó graves consecuencias en la vida democrática de nuestro país, pero también las acciones de los grupos terroristas como Sendero Luminoso, el MRTA, y las acciones contrasubversivas que participó el Estado generaron innumerables afectaciones sistemáticas a las violaciones a los derechos humanos. Estos actos masivos de violación de los derechos humanos se marcaron como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones de mujeres, privación de la libertad en forma ilegal. Sin embargo, muchas de las organizaciones del Estado ante graves crímenes que afectaron en estos años respondió simplemente con indiferencia o con impunidad. El presente informe trata de dar cuenta a la Comisión, efectivamente, solo con respecto a los casos de desaparición forzada, cuál viene siendo el tratamiento que se viene dando en las instancias internas de nuestro país, los casos de desaparición forzada, tanto en el aspecto judicial, de sanción, de investigación y sanción a los perpetradores, como las respuestas que se dan a los familiares con respecto a la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos. El Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado en informes y en los fallos que en el Perú existió la desaparición forzada de manera generalizada y sistemática durante los años de conflicto armado. Sin embargo, estas acciones de desaparición forzada fueron generadas precisamente por el accionar, la estrategia que el Estado peruano aplicó contra la subversión del MRTA y Sendero Luminoso, que ocasionaron que precisamente se determinaran zonas de control de las Fuerzas Armadas y donde se aplicó estrategias de militares de tierra arrasada. Pues por ello que en los años 83 y 84 las detenciones ilegales y las desapariciones forzadas fueron realmente masivas. Los picos de, digamos, los montos más altos de personas desaparecidas fueron precisamente en los años 83 y 84.
las instituciones del Estado, lamentablemente, en esos años y posteriormente no hicieron una investigación y sanción a los responsables, lo cual alentó de alguna manera la continuación de esta práctica. La Comisión de la Verdad, en su trabajo, logró registrar 4.414 casos de desaparición forzada de personas. También la Comisión de la Verdad señaló que los agentes del Estado que realizaron este tipo de actos no fueron realizados al azar, sino que hubo políticas del Estado que crearon precisamente la práctica de la desaparición forzada. Señaló la Comisión de la Verdad que estos actos fueron organizados y llevados a prácticas mediante una estructura que supuso una coordinación operativa y funcional en los niveles más altos que los simples agentes del orden. Posteriormente a la Comisión de la Verdad hubo otras iniciativas como la iniciativa de la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional que dieron cuenta de un informe que se llamó Los peruanos que faltan, tratando de registrar a todas aquellas personas que habían sido desaparecidas en forma forzada y que por alguna razón no habían sido registradas por la Comisión de la Verdad. Este registro alcanzó la cantidad de 8.558 personas desaparecidas. Posteriormente han habido otras iniciativas que dan cuenta de hasta 15.000 personas en calidad de desaparición forzada. De este número importante de casos, lamentablemente solo un mínimo ha sido judicializados. De estos casos, solamente hay 15 sentencias sobre desaparición forzada, 12 realizadas por la Sala Penal Nacional, que ve los casos en el subsistema sobre derechos humanos, donde las cuales, de esas 12 causas, 9 han sido absoluciones y las otras han sido condenas. Y la Sala Penal Especial, que ve el subsistema con respecto a las causas penales ligadas al aparato creado por Fujimori y Montesinos, que ha visto 3 casos de desaparición forzada y en las 3 causas han habido condenas. Entonces, la diferencia es abismal entre una y otra sistemas de derechos humanos. Sin embargo, hay que destacar que han habido cambios precisamente en el análisis con respecto a esta jurisprudencia, en análisis de cómo se realizan estos análisis sobre la desaparición forzada, mientras en unos se analiza el delito en sí, su carácter permanente, mientras en las sentencias absolutorias comienza a destacarse simplemente el análisis de quién es el autor de la desaparición forzada y su vinculación al aparato estatal. Bien. Yo quisiera puntualizar sobre la base de lo dicho por la doctora Cano, señor presidente, o señores miembros de la representación del Estado peruano, 5 problemas en los que podemos encontrar serias dificultades en el tratamiento y encaramiento del problema de la desaparición forzada en el Perú. El primero es el que ha dado cuenta la doctora Cano, las decisiones estrictamente judiciales. Hay un paquete de casos que es aparentemente significativo, 15 sentencias en los que se ha juzgado crimen de desaparición forzada, pero en los que identificamos que hay un problema sustancial, el cambio de la valoración o interpretación del delito. No solamente por el dato en sí mismo preocupante de que la mayoría de esas sentencias son absolutorias, sino porque se comienza a introducir 2 elementos en la interpretación del delito. Primero se dice que el delito va a tener un elemento central que es la condición del funcionario público. Ya no es la permanencia de la desaparición forzada como característica central del delito, sino la condición del funcionario público. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que el funcionario público que ha dejado de serlo antes de que se tipifique la ley de desaparición forzada, no va a ser perseguido penalmente, con lo cual se destruye y se vacía de contenido la característica de delito permanente. Y en segundo término, se ha comenzado a incorporar en la jurisprudencia, sobre todo de la Sala Penal Nacional, el elemento de que para probar el delito de desaparición forzada se exige a la Fiscalía y a la parte civil prueba documental. En realidad, en cualquier parte del mundo hemos constatado que nadie dicta órdenes para asesinar o desaparecer personas por escrito, pero en la Sala Penal Nacional de Perú se ha comenzado a exigir ese tipo de evidencia. Ahí hay un primer problema. En segundo lugar, un segundo problema es la obligación más allá de la sanción. En los pocos casos que se ha sancionado, excepto el caso Chuschi, que lo mencionamos en términos de ejemplo, no hay un señalamiento de la obligación del Estado para identificar el lugar donde están sepultados los restos de las personas. Y sí es un problema que subsiste para los familiares, más allá de la sanción penal que se ha impuesto en pocos casos en el Perú. Ese es un segundo problema.
Un cuarto problema es el problema que la propia Corte Interamericana ha identificado, que es el problema de la tipificación del delito. Y ahí damos cuenta, básicamente, de los pronunciamientos que la Corte ha emitido en la sentencia de Gómez Paulomino y que reitera en la sentencia de Kenneth Anzualdo, de que encuentra serios problemas en cuanto a la tipificación. Y la Corte por lo menos identifica 3 aspectos que le preocupan. Primero, nuevamente, el tema de la autoría. Dice, ¿por qué solamente debe establecerse el funcionario público y no otras condiciones del autor? La Corte finalmente exige que debe señalarse todas las características o especificidades de la autoría para que sea sancionado este delito. En segundo lugar, la Corte también señala este término que se introduce en la ley penal peruana, vigente actualmente, esto de que la desaparición forzada debe ser debidamente comprobada. Es un elemento que termina siendo preocupante para la Corte en términos de la tipificación que se establece en la ley penal peruana. Y un tercer elemento que la Corte cuestiona y que no está subsanado es este elemento que no está incorporado como elemento central del tipo penal sobre la necesidad de que se aparezca que la desaparición está más vinculada a una negativa de información y un reconocimiento de la detención de la persona. Ese es el cuarto o tercer problema que podemos identificar en cuanto a la tipificación y los problemas de la tipificación en la ley penal peruana. Un cuarto problema es un hecho que surgió de una sesión anterior aquí en esta misma sala de audiencias. Un compromiso que asumió el Estado peruano y que el presidente del Poder Judicial tuvo bien en materializarlo, es lo relacionado al acuerdo plenario del 2009 en relación a la desaparición forzada.